décadas, la pobreza extrema en el mundo se redujo considerablemente. Sin embargo, las diferencias entre los países siguen siendo asombrosas. Ser pobre o ser de clase media en Brasil significa algo bien distinto que serlo en Alemania. ¿Por qué el nivel de vida en un país y en otro es tan distinto? ¿Por qué el boliviano promedio tiene un acceso a bienes materiales tanto menor que el canadiense promedio? Esta es una de las preguntas más viejas de la historia económica. Muchos autores han discutido y han dado explicaciones que apuntan a las políticas, la geografía e incluso la cultura de los países. Pero existen pocos consensos en qué es lo que la causa. Lo cierto es que pocas preguntas son tan relevantes para la suerte de la humanidad como esta. Hoy, en Pensando Uruguay, discutimos ¿por qué fracasa la economía de los países? ¿Por qué algunos países son mucho más ricos que otros? ¿Por qué el nivel de vida en algunos países es tanto mejor que en otros? Es quizás la pregunta más importante de la historia de la economía. El libro de quien se considera el padre fundador de la economía, Adam Smith, se llamaba una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. A partir de ahí, Acemoglu, Moquir, tantos intelectuales más acá o más allá han tratado de discutir este mismo tema. Hoy en Pensando Uruguay discutimos por qué fracasan los países. Contamos con un muy buen panel nuevamente. Le agradecemos a Pablo Rosselli, a mi derecha, economista, egresado de la UDELAR, máster en Economía por la London School of Economics y socio de Exante y director de Diseño Uruguay. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Un placer estar aquí, Agustín. Un placer estar junto a estos enormes amigos y grandes colegas. Gracias, Pablo. A mi izquierda, Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República, profesor universitario e investigador en CIMBE, Centro de Investigación Económicas. Gabriel, muchas gracias por estar. Gracias, Agustín. También, igual que con Pablo, comparto estar aquí con Hernán y con María Dolores. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. A mi derecha también, Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, profesor de Economía y Sociedad Uruguaya de la Universidad de Dordt. Hernán, gracias por venir. Muchas gracias. También un enorme gusto compartir el panel. Y cerrando el panel, a mi izquierda, María Dolores Benavente, economista, presidenta de la Academia Nacional de Economía, fue asesora de Económica de la Cámara Nacional de Comercio, ex gerente general de Unión Capital. Muchísimas gracias, María Dolores, por estar acá. Gracias a ustedes y gracias a todos los colegas. Bueno, a ver, es un tema como muy difícil de abordar y cuando discutíamos cómo podemos disparar la conversación, se me ocurrió, tratar de buscar los consensos, ¿no? Es un tema viejísimo que ha tenido muchísimas vueltas en la literatura, pero hoy en día, con lo que sabemos, con la evidencia, con la experiencia, ¿en qué sabemos que tiene importancia? Sobre la razón por la que algunos países tienen tanto más éxito que otros, ¿en qué cosas sí podemos decir, esto hay ciertos acuerdos? Pablo, ¿te animás a arrancar? Bien, es una pregunta difícil. Yo creo que es particularmente difícil el concepto de que las naciones fracasan, digamos, ¿no? En general, si uno mira la historia de la humanidad en los últimos 200 años ha hecho enormes progresos desde todo punto de vista. Digamos, ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la calidad de vida, ha bajado enormemente la pobreza, ha aumentado el ingreso per cápita. Y hay países que lo han hecho mucho mejor que otros países, digamos, ¿no? Pero el concepto de éxito-fracaso es un concepto difícil porque en realidad cuando uno mira los países en el mundo hay un conjunto relativamente pequeño de países muy desarrollados, muy exitosos. La gran mayoría de ellos han sido exitosos o han sido desarrollados desde la Revolución Industrial para acá. Entonces uno podría haberse tentado a decir, en realidad esos son exitosos porque ocurrió algo primero en esos lugares y al mismo tiempo son pocos los países en los cuales recientemente, digámosle en los últimos 50 años, han logrado pasar de ser países relativamente pobres a países muy ricos. Y en el medio de muchos países, como Uruguay, que están con ingresos medios, digamos, que es difícil decir es un país que ha fracasado, digamos. Vuelve al concepto de que la humanidad en su conjunto ha hecho enormes progresos y en la mayor parte del mundo se vive mejor hoy que lo que se podía vivir hace 50 o 100 años en la enorme parte del mundo, ¿no? De alguna forma lo normal es la pobreza, como que lo novedoso y lo excepcional es esto que pasó recientemente. En la historia de la humanidad, y acá tenemos un historiador económico, digamos, el crecimiento económico es un fenómeno relativamente reciente. Los últimos 200 años muestran crecimientos económicos muy importantes. Entonces, a ver, está claro que hay países que han sido muy exitosos, hay países que
en este camino al desarrollo han fracasado, pero vuelvo al concepto de que al mismo tiempo son pocos los países que en los últimos 50 años han logrado pasar de ser países relativamente pobres a países inequívocamente ricos en la comparación de hoy de lo que es un país rico. Eso nos deja con pocas certezas, digamos, sobre qué es lo que hay que hacer para ser rico, digamos, o exitoso en este concepto de, bueno, volvernos tan desarrollados como el resto. Los consensos, y dejo una sola cosa, apuntan a que las instituciones son importantes, y creo que la otra opinión, es muy difícil hablar de consensos, la otra opinión relativamente mayoritaria es sabemos más sobre lo que no hay que hacer que sobre las condiciones suficientes para ser ricos. Conocemos condiciones necesarias para que los países prosperen mucho, no necesariamente son suficientes, más bien hay tan pocos países que lo han logrado que en general ni siquiera estamos seguros. Está bueno. Pocas certezas en ese punto. Gracias, Pablo. Gabriel, ¿por dónde irías? Bueno, obviamente comparto algunas de las cosas, todas las cosas que ha dicho Pablo. Yo lo que diría es, primero, ¿qué significa crecer y qué significa ser rico? Básicamente es tener a disposición un conjunto de elementos que brindan confort, calidad de vida y seguridades a las personas a lo largo de su vida. Eso constituye el desarrollo, digamos, acceder a bienes, acceder a mecanismos que generan certezas en términos de la capacidad que tengo de tener salud, tener educación y a su vez tener acceso a un conjunto de comodidades que me brindan calidad de vida. Eso es básicamente lo que entendemos modernamente como riqueza en términos económicos. Por supuesto que los países a su vez tienen otras composiciones que tienen que ver con la calidad de su sistema de vida, la capacidad de la sociedad de relacionarse, y eso también está fuertemente relacionado con los niveles de ingreso. Los países que tienen mayores niveles de ingreso, mayores niveles de riqueza, en general suelen tener mejores sociedades más integradas, más cohesionadas y por lo tanto más capacidad de convivir de manera pacífica, y eso es lo que la historia nos enseña. O sea que eso es el concepto de riqueza y como dice Pablo, la humanidad en los últimos 200 años ha tenido un progreso extraordinario desde todo punto de vista, inobservado en la historia previa. No hemos asistido a un periodo tan prolongado donde las condiciones de vida de las personas hayan mejorado tanto para tantas personas, porque la explosión demográfica ha sido extraordinaria, y a su vez donde hayamos tenido momentos de paz como los que hemos tenido. O sea que la humanidad claramente podría estar satisfecha con las condiciones que construyó en los últimos 200 años. Si no fuera porque una buena parte de eso probablemente ha sido a costa de la sostenibilidad ambiental. Digamos. Una buena parte de la prosperidad que hemos construido tiene que ver con una economía muy próspera, en general bastante más inclusiva que la previa, pero muy depredadora del medio ambiente. Eso es un desafío hacia adelante. Lo que es relevante es... Hay un economista, premio Nobel de Economía, llamado Lucas, que dice, una vez que uno se pone a pensar en crecimiento no puede dejar de hacerlo, y en mi opinión, lo tenía anotado acá. En mi opinión es, sin lugar a dudas, el área de la disciplina nuestra más fascinante, entre otras cosas porque al final del día, como decía Pablo recién, no sabemos bien cuál es la razón por la que los países crecen y por qué las economías prosperan. Tenemos idea de que la mejora de la productividad, el progreso técnico, la innovación juegan un papel central y por eso las instituciones, como señala Pablo, son vitales, porque eso es lo que da condiciones de certeza para que se desarrolle una buena conexión entre la creatividad, la generación de conocimiento y la transferencia a la generación de riqueza. Ese es el nudo. Ahora, hay países que lo han logrado de una manera, con gobiernos altamente centralizados, otros lo han logrado con economías puramente de mercado, pero lo que está claro es que la iniciativa privada juega un papel clave y eso no debemos perder de vista, y después podremos discutir qué papel puede jugar el sector público para ordenar la cancha, pero que la apropiación privada de los beneficios en la innovación es crucial, es la constatación más importante que tuvimos en el último siglo, y esa es la diferencia entre los países que vivieron detrás de la cortina de hierro contra los países que estuvieron realizados en economía de mercado. El desarrollo relativo fue muy superior en países de Occidente que en esos países, y eso es uno de los puntos que queda por debatir hacia adelante. Gracias, Gabriel. Hernán. También estoy muy de acuerdo con lo que vienen diciendo Gabriel y Pablo. Creo que es importante lo que decía Pablo, tenemos mucho más claro quizás lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos muchos contraejemplos en la región que podemos decir de malas políticas económicas, problemas institucionales, problemas culturales, en que vemos contraejemplos en el tema de crecimiento y el desarrollo.
capaz que para agregar alguna otra idea, yo diría que está claro que para crecer hay que tener altas tasas de inversión. Es muy clara la correlación, ¿no? Bajas tasas de inversión, los países crecen poco. Altas tasas de inversión, los países crecen más. Ahora, bueno, si es tan fácil, ¿por qué hay países pobres y países ricos? Y porque algunas de esas condiciones para que haya el desarrollo de la inversión, que es esencialmente, el Estado puede tener distintos roles, pero básicamente tiene que ser desde el sector privado, depende de condiciones que sí puede generar el sector público, o la genera o no la genera. Típicamente yo creo que yendo a la pregunta de consensos, que yo creo que son bastante amplios entre los economistas hoy, bueno, la estabilidad macroeconómica, que quizás no era un consenso hace algunas décadas, ¿no? Cuentas públicas ordenadas, inflación baja, lo que hoy creo que casi todos estamos de acuerdo que tiene que haber, reglas de juego claras, estables, predecibles, que la gente, las personas, las empresas puedan planear con certidumbre cómo va a ser sus futuros, cómo va a ser una inversión, cómo su trabajo, cómo llevar adelante una idea. Estoy de acuerdo con Gabriel también la idea de la cohesión social, la idea de que haya movilidad social. Creo que es bien importante que las personas tengan oportunidades y perspectivas para poder desarrollarse, si no eso genera problemas que atentan también contra el crecimiento. Y creo que en el caso de Uruguay también hay un consenso que es importante sobre el crecimiento, que es la apertura de la economía. Uruguay tiene que abrirse y eso también es una variable clave para su crecimiento. Gracias, Hernán. María Dolores, te tocó cerrar, difícil agregar siempre el que va último, difícil, pero vamos a cambiar el orden, te prometo. Difícil, pero la verdad que cuando uno mira, y no puedes menos que estar de acuerdo con todo lo que se dijo, si nos ponemos un poquito más a los fundamentos, yo creo que todo tiene que reposar sobre la libertad, porque podemos tener una nación que crece al 7-8% como China, pero no tiene libertad. Entonces, si miramos aquella vieja discusión entre crecimiento y desarrollo del profesor Alberto Bención en la clase de desarrollo económico, cuando hablamos de libertad, ¿para qué? Para la sociedad, para el individuo, o sea, lo tenemos muy claro en estas sociedades que la libertad política, la democracia, nadie la discute, pero la libertad de comercio, tanto de comercio interno como de integración internacional, esa a veces está más en tela de juicio o va más despacio de lo que los tiempos requieren. O sea, si yo tuviera que redondear todo esto, diría que todo tiene que reposar sobre la libertad. Libertad política y libertad comercial. Bien, bien, está bueno. Ahora, hay una cosa que está como en este tema para mí en el sentido común, que creo que entiendo que entre los especialistas tiene bastante menos prensa, pero que siempre está haciendo ruido, que es que aquello que algunos son ricos porque otros son pobres. De que, bueno, Europa es rica porque tiene una historia de colonialismo salvaje sobre África y porque colonizó América Latina y porque extrajo oro y plata. ¿Que hay algo de eso que sea verdad? ¿Es una idea totalmente descartable? Eso de que, así como, bueno, como en todos los aspectos de la sociedad, pero en particular entre los países ricos y pobres, para leer los países ricos y pobres, ¿hay algo de eso que sea verdad o es una idea que descartarían de plano por completo? No sé quién sabe, Pablo. Es fascinante esa pregunta y a su vez me gustaría hacer algún comentario más del otro, pero está buena. Dale, aprovechamos para hacer la visión que haya quedado. La pregunta. A ver, yo creo que arrancamos hablando de los enormes progresos que hizo la humanidad, digamos. Es evidente igual que si tomamos por dado que el progreso está al alcance de la mano, la pregunta de qué pasa en los lugares donde ese progreso es mucho menor y hay países mucho más pobres, obviamente es una pregunta clave. En el mundo tenemos una enorme desigualdad, digamos, y todavía tenemos muchísima gente viviendo en condiciones de pobreza, digamos, ¿no? Entonces, digamos, mi primera reacción después de la primera vuelta del panel es que ninguno de los que nos estén mirando piensen que estamos como satisfechos con lo logrado. Es decir, la humanidad tiene mucho para celebrar, como dice Gabriel, pero después que uno se acostumbra a los logros, mirar el vaso medio vacío es evidente y tenemos mucha desigualdad y tenemos mucha pobreza. A veces está la tentación de pensar que la pobreza obedece a la desigualdad y son dos conceptos diferentes. Y por supuesto que hay sociedades que son más ricas, donde hay menos pobres y donde hay menos desigualdad, digamos, ¿no?
pero si uno piensa en la historia de la humanidad, el motor de prosperidad sustancial ha sido el aumento de la productividad, el aumento del ingreso per cápita, digamos. Y cuando uno piensa en la pobreza del mundo hoy, la pobreza del mundo hoy obedece en muy buena medida a que el ingreso per cápita mundial es muy bajo. Aunque lo repartiéramos mucho mejor de lo que está, tendríamos mucha gente viviendo, digamos, con un ingreso bajo, digamos. Eso no quita que en algunos lugares la desigualdad se vuelva intolerable desde un punto de vista ético, digamos, ¿no? Seguro que sí. Y no quita que en las experiencias colonialistas, digamos, seguramente hay muchos casos donde la herencia que dejó la colonia, las colonizaciones, digamos, tuvo efectos negativos extremadamente duraderos, digamos, ¿no? Mientras que en otros lugares el colonialismo no significó, no tuvo efectos negativos extremadamente duraderos. Con lo cual, ese es como otro lugar donde las simplificaciones no alcanzan. Uno podría decir, bueno, hay lugares donde la verdad que el colonialismo dejó impedimentos muy significativos, pero igual ha pasado mucho tiempo y hay sociedades que han logrado sobreponerse a muy buena parte de los efectos. Y esa es toda una discusión. Hubo colonialismos más nocivos y colonialismos menos nocivos. Volviendo al tema de qué es lo que importa para el crecimiento, no sé si hablaría de consensos, pero las opiniones que en la profesión se han ido construyendo y en la academia se han ido construyendo ponen un enorme énfasis en la calidad de las instituciones. Y a veces ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de calidad de las instituciones, Pablo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué hablamos? Hoy hablamos de varias ya, porque hablamos de la iniciativa privada, de la seguridad jurídica. María Dolores habló de la libertad. Yo quisiera poner la economía de mercado. Digamos, la economía de mercado, que es distinto que la propiedad privada o estatal de los medios de producción. Digamos, los mercados, y aquí tenemos un apasionado de Hayek, digamos, si hacen algo, transmiten información extremadamente valiosa cuando funcionan bien acerca de lo que la gente quiere, de los bienes que faltan, de las cosas que valen y de las cosas que no valen. Digamos, el socialismo real fracasó por 2 o 3 razones, pero por muchas uno podría decir, pero si uno tuviera que elegir 2 o 3, una de ellas es la falta de mercados. Otra probablemente son los incentivos, la iniciativa privada asociada a decir, bueno, que haya incentivos que movilicen recursos también es sumamente importante. Yo con la libertad tengo matices ahí, digamos. Creo que en esta mesa no hay ninguna duda de nuestra preferencia absoluta por la libertad y la democracia. Obviamente que, digamos, sin ninguna libertad seguramente no hay crecimiento económico, pero encontramos algunos casos de países que han alcanzado niveles altos de desarrollo económico con modelos poco liberales en lo político, digamos, ¿no? Entonces, la libertad es un lugar un poquito más peleador en términos de cuál es el rol que jugamos, pero es evidente que, digamos, esas buenas instituciones tienen que involucrar un espacio de actuación del sector privado, con garantías jurídicas, con seguridad jurídica, con un Estado de Derecho donde las reglas están claras y uno tiene defensas ante el abuso del Estado, digamos. Eso es sumamente importante. Bien. Gabriel. Bueno, yendo a tu pregunta original, que si yo no entiendo bien es la razón por la que hay países ricos y pobres, tiene que ver con la simetría o el ejercicio de un poder de los países ricos sobre los pobres y una suerte de explotación. Yo diría, la respuesta es contundente en el sentido siguiente. Si la explicación de las diferencias de desempeño, de las diferencias de nivel de riqueza, hay que buscarla en una relación de poder, de opresión, diría que claramente no hay teoría ni evidencia empírica que pueda concluir eso. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es creerse que las relaciones de poder y las relaciones de capacidad, de iniciativa, de innovación y de coerción que los países ricos tienen o han tenido a lo largo de la historia sobre distintos ámbitos de la economía mundial, no juegan un papel en términos de crecimiento. O sea, por supuesto, una potencia militar que por tanto tiene capacidad de desarrollo tecnológico, capacidad de innovación, está en condiciones de organizar los mercados relevantes globales de una manera determinada y no de otra. Y eso, que le convenga o que esté alineada a lo que son los intereses propios o lo que son los incentivos propios. Y por tanto es evidente que a lo largo de la historia las relaciones de poder han jugado un papel determinante para que algunos países sean ricos. No es casual que las potencias militares habitualmente están
están altamente relacionadas con potencias económicas. Probablemente Rusia hoy es un caso extraño. Claro. Es un país con una alta potencia militar, pero es un país no potente económicamente. Y eso es una de las partes de los desequilibrios en lo que estamos viendo hoy, es exactamente eso. El mundo no deja espacio para un país que es potente militarmente, pero que no es exitoso económicamente, porque sigue siendo un exportador de productos no diferenciados. Eso es una curiosidad más que una constante. Entonces yo diría, de una perspectiva de la teoría económica, no hay un argumento contundente para decir el desarrollo desigual es producto, digamos, de una explotación de unos países sobre otros. Pero también al mismo tiempo, como por ejemplo se ha planteado, es la escalera al desarrollo que ha sido, digamos, que está propuesta en las políticas implícitas y en los casos exitosos, en algún sentido sigue las lecciones aprendidas de los países que fueron exitosos, de tal manera que eso supone imitar, replicar y adoptar tecnologías que fueron concebidas en esos lugares porque son los que van delante. Entonces, en algún sentido, las relaciones de poder juegan un papel y es por eso que el mundo de la economía es un mundo del que nunca hay que perder de vista que hay un equilibrio permanente entre el incentivo de los negocios y de la apropiación privada del resultado económico favorable para hacer un negocio, pero con el mundo del poder y con el mundo de la política. Creerse que el mundo de la economía es un mundo estrictamente guiado por objetivos de naturaleza económica es ingenuo, y creerse que el mundo de la economía es un mundo guiado estrictamente por razones políticas también es una ingenuidad. La verdadera historia está en un punto intermedio y ese es el éxito de Occidente, que combina con políticas públicas y con economías de mercado esta doble condición que yo creo que es la que conduce a las sociedades que han sido más prósperas, aunque como dice Pablo, con mucha agenda por delante. Gracias, Gabriel. Hernán, ¿cómo ves esto? Hay bastante bibliografía sobre el tema de las consecuencias del colonialismo, ¿no? Y es típico, oiga, venimos hablando en general de las teorías que explican el crecimiento por el lado de las instituciones, que probablemente sea donde hay más autores hoy. Quizás la segunda sería la que pone más el peso en la cultura, ¿no? Y la cultura como cuáles son las ideas predominantes en la sociedad, los valores que tiene esa sociedad, cómo piensa la gente que tiene que desenvolverse. Y ahí hay un típico ejemplo que se pone, bueno, no es lo mismo la colonización británica que la colonización española, por ejemplo, ¿no? Y muchos países de desarrollo más recientes son países que fueron colonias británicas, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, como una herencia positiva de esa colonización contra una herencia más complicada de la herencia latina. Más allá de que en los casos concretos, sin duda, los países que sufrieron algunos tipos de colonización tienen consecuencias que duran hasta el día de hoy. Pero yendo más directamente a tu pregunta, quizás, si hay países ricos, ¿por qué hay países pobres? Yo creo que la respuesta es que no. Creo que surge de un error conceptual, que es creer que analizar la economía en forma estática, ¿no? Esto, el dogma de Montaigne, que lo llamaba algún autor, ¿no? Si una sociedad, un país o lo que fuera, lo analizamos en forma estática, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Para que alguien tenga más, alguien tiene que tener menos, ¿sí? Y eso es así. Ahora, cuando lo analizamos en forma dinámica, eso no es necesariamente así. Y alguien puede tener más sin que necesariamente alguien tenga menos. Es más, un poco el proceso de crecimiento de los últimos 200 años es que todo el mundo tiene más. Y entonces hay países de desarrollo reciente, aunque estoy de acuerdo con Pablo, de repente son menos casos, pero los hay en distintos continentes, que demuestran que hay países que pueden desarrollarse sin que eso violente este orden, de que creo que es una idea equivocada la de que no pueden desarrollarse los países pobres, o que es necesario que haya países pobres para que haya países ricos. Y una idea más, cabeceando un poco el centro que levantaba Pablo sobre la economía. De nada. Aprovecho. Creo que sí es importante también, creo que para que un país crezca tiene que tener alguna forma de economía de mercado, ¿no? Podemos discutir más, menos, cuánto, pero algo tiene que tener. Hasta China de alguna forma tiene alguna economía más o menos de mercado, aunque sea una dictadura desde el punto de vista político, ¿no? Que probablemente también eso tenga sus límites y sus problemas, porque ahí le levanta un centro medio de valores capaz. Pero, y tampoco cualquier tipo de capitalismo puede llevar al crecimiento, me parece, ¿no? El capitalismo de Estado, el capitalismo prebendario, el capitalismo en que deja poco oxígeno en realidad para la empresa privada, también lleva al estancamiento. Lo vivimos en Uruguay a mediados del siglo XX, ¿no? Y creo que
el mercado como ese funcionamiento que permite que utilizar la información, el conocimiento, los bienes de cada persona para interactuar libre y voluntariamente con otros y llevar adelante los proyectos que entienden conveniente, está en la base de los procesos de crecimiento. Gracias, Hernán. María Dolores. Sí, no, más allá del centro. Estoy de acuerdo con eso, pero para agregar una cuota más de lo complejo que es este problema, no solamente los países, hoy en día vemos empresas que tienen un poder de mercado tan impresionante que son más poderosas que los propios gobiernos. Entonces, por supuesto que la respuesta es no, porque aquellas teorías de centro y periferia y de que prácticamente tenía que haber algunos pobres para que hubiera algunos ricos, realmente hoy en día se sabe que no tienen un sustento, pero sí es cierto que la economía de mercado nos pone más a salvaguardia de algunas cosas. Y respecto a lo que decía Hernán, me parece importante, lo relaciono un poco con lo de Gabriel, el tema de la apropiación de los beneficios. Porque el tema es que de repente la intervención estatal per se, diciendo cuál es la estrategia, marcando cuál es la cancha donde se va a jugar, está bien. Ahora, cuando esa intervención estatal lleva a que el beneficio de uno es el perjuicio del otro, ahí la apropiación que hace el privado de esa política es donde se complica la cosa. Entonces, digo, para agregar muy poquito a lo que ya se dijo, primero lo complejo que es que ahora muchas empresas tienen más poder que los propios gobiernos y segundo, cuidado con la apropiación de las políticas públicas por parte de los privados. ¿Me dejas sí, dale, dos comentarios a partir de lo que Hernán y María están diciendo? El primero, en relación a esto último. En mi opinión, el secreto, cuando uno compara el desempeño de los países del otro lado de la cortina versus los países de Occidente, descubre que a pesar de lo que creíamos quienes habitábamos el mundo hasta el año 88, 87, cuando se cae la cortina, la diferencia de calidad de esa industria madura que había entre los dos mundos era extraordinaria, extraordinariamente grande en términos de sofisticación, potencialidad, avances. Y eso básicamente, en mi opinión, lo ha descrito largamente un economista llamado Alvin Yang, que se llama, un trabajo maravilloso, se llama La contabilidad del frenazo soviético, básicamente tiene que ver con la apropiación individual del beneficio de innovar. En la sociedad de Occidente el incentivo es a que la innovación constituya alguna barrera tecnológica de manera tal de constituir una suerte de monopolio durante un cierto tiempo en una ventaja que le permite explotar de manera extraordinaria la lógica del mercado, hasta que eso se pierde porque se difunde la tecnología y alguien rivaliza contigo. Mientras que en una sociedad como las economías centralmente planificadas, que lo que tenían era una apropiación absoluta de los beneficios de la innovación, lo que terminó ocurriendo es que eso quedó en manos de personas que no necesariamente tenían los incentivos adecuados para llevar la innovación hasta los puntos necesarios y por lo tanto era una cuestión casi burocrática. Y eso tiene que ver con que la sofisticación de la industria o de la producción del otro lado de la cortina tendió a estabilizarse en industrias maduras, en industrias que eran donde la tecnología era muy conocida y no tendió a darse en los temas de punta, digamos. Claro. Ese es un comentario que me parece que es muy importante, porque yo creo que la apropiación privada de los beneficios de la innovación constituye el punto central para el crecimiento, y eso, dado que el crecimiento depende del progreso técnico, y eso las economías de mercado lo resuelven mucho mejor que las economías centralmente planificadas. Y esa es la razón por la que los chinos avanzaron mucho en lo que es la libertad económica, no necesariamente la libertad política, pero la apropiación privada de los beneficios de innovación está allí. El segundo comentario, en relación al fenómeno que destacabas vos de la cultura como factor explicativo y el éxito de las sociedades sajonas, yo creo que hay que mirarlo en perspectiva histórica. Los países que fuimos de alguna manera colonias o que fuimos gobernados por un periodo prolongado por el Imperio Español, fuimos gobernados por un imperio que tenía 300 años de antigüedad en relación al Imperio Británico. Esto es, la tecnología que el imperio colonial español tenía a su disposición
probablemente era muy razonable y útil para el estado del conocimiento y para el estado de la organización económica que tuvimos durante los siglos XV, XVI, y eso se tendió a agotar a partir del siglo XVII, donde apareció una potencia capaz de darle a la iniciativa privada, a la iniciativa individual, una capacidad de organización. Rápidamente aquel mundo mercantilista, donde la acumulación de metales era la clave, desapareció porque lo clave era producir. Entonces, yo creo que el problema de los países no es un tema que los latinos tengamos condiciones menos adecuadas que los sajones, es que el desarrollo de ellos fue posterior y por lo tanto somos hijos de un mundo en el que prosperó y triunfó, digamos, la visión sajona, asentada en una reforma luterana que permitía un conjunto de aspectos en materia económica que la sociedad anterior no. Y eso me parece que forma parte, pues si no a veces queda la sensación. Básicamente nosotros lo que tuvimos es una tecnología antigua y nos seguimos organizando durante un periodo muy prolongado en materia de propiedad de la tierra, en materia de organización de nuestros mercados, con cosas que en el mundo que triunfó y que prosperó dejaron de existir a partir del siglo XVII. Y eso me parece que es muy importante. Es apasionante eso, ¿no? Porque tiene varias puntas por el lado bueno, los anglosajones contra los españoles, por el lado está el derecho, de la common law contra la ley latina. Hay mucha. Ahora, tratando de bajar un poquito más el debate acá, ¿no? Se habló muy bien, creo que explicamos bien, la teoría más institucionalista, bueno, las reglas de juego de una sociedad cuando son estables y promueven la innovación y promueven la propiedad privada y promueven la inversión, promueven el crecimiento y el desarrollo y el bienestar, y cuando son extractivas o no hay propiedad privada o hay prebentismo, no. Hernán después introducía también el tema de la cultura también. Hay algunas ideas, algunas sociedades. El tema institucional tiene los experimentos naturales del socialismo real, la partición de Alemania, la partición de Corea, que sirve como en general como argumento a favor, experimentos de que, bueno, acá se ve misma sociedad, misma cultura, mismo todo, partimos la mitad, una regla de un lado y otra regla del otro, dos resultados. Hernán también introducía lo de la cultura, que creo que también tiene un punto. Ahora, ¿cómo baja esto a Uruguay? ¿Cómo baja esto a nuestro país? Pablo, en la introducción ponía el tema de somos un país de renta media, mucha gente habla, y ustedes lo han hecho, de la trampa del ingreso medio. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué de todas estas ideas podemos bajar en Uruguay para decir, bueno, cuál es la agenda de Uruguay para tratar de dar un salto? No somos un país pobre, no somos un país fracasado, pero tampoco tenemos un nivel de ingreso como el de Alemania. Ser pobre en Uruguay es algo muchísimo peor que ser pobre en Alemania. Una persona que en cualquier escala de ingreso claramente tiene un ingreso menor que en un país de alto nivel de desarrollo. Bueno, ¿cuál sería una agenda razonable? O ¿cuál sería, puede ser muy amplia la agenda, ¿no? Pero ¿cuál sería alguna prioridad del Uruguay a la vista de estas ideas, de la cultura, de las instituciones, para tratar de avanzar, para que Uruguay trate de dar un paso hacia adelante en este tema? Capaz que le pido a Hernán que arranque, así cambiamos el orden y no repetimos a Pablo. Yo creo que hay algunos temas en los que se ha avanzado recientemente que son importantes. Creo que no son temas capaz de consumo masivo, pero la nueva institucionalidad fiscal yo creo que es importante. Creo que era un tema que Uruguay se debía para. Las leyes son leyes y después dependen de la acción de los gobiernos, pero Uruguay sufrió durante mucho tiempo problemas fiscales por el comportamiento procíclico del gasto público, ¿no? Tanto cuando el gasto crece, cuando la economía crece, se gastaba eso y más. Y también respecto al ciclo electoral, Gabriel y Agustín escribieron algo de eso hace poco. Creo que la institucionalidad fiscal, con la regla fiscal, que en los primeros 2 años de este gobierno se cumplió, si logra sostenerse en el tiempo, nos va a ayudar mucho a evitar crisis en el futuro, y para crecer y para desarrollarse es clave suavizar o evitar crisis. No solo cuánto es la tasa de crecimiento que se crece, sino tratar de suavizar o evitar crisis. Creo que hay otro tema en el que claramente tenemos que acelerar el paso, aunque no depende solo de nosotros, que es la apertura de la economía y la apertura comercial, ¿no? Estamos con un problema que arrastramos hace tiempo con el Mercosur. El Mercosur no nos permite lo que deberíamos hacer, que es avanzar más rápidamente con la apertura, acuerdos multilaterales, acuerdos bilaterales. Yo creo que también la estrategia de decir, bueno, vamos a intentar permanecer en el Mercosur, pero avanzando en lo que Uruguay entiende que debe avanzar, es acertada, es difícil, estamos viendo que no es fácil tampoco avanzar por ese lado, pero es bien importante.
Yo creo que, para no monopolizar, son dos temas bien importantes de la agenda del desarrollo de Uruguay. Bien, María Dolores. Te tomo la palabra y le daré vuelta el orden. Yo creo que el tema de la apertura comercial para un país de las dimensiones de Uruguay es clave. Y nosotros, si miramos el crecimiento que tuvimos en los últimos 15 años, bueno, hasta el 2014, que se creció a tasas interesantes y todo, no fue con apertura. Si uno mira el coeficiente de apertura de Uruguay, en el mejor de los años, creo que fue cerca del 2014, llegó al 60%, bienes y servicios, ¿verdad? Que es exportaciones de bienes y servicios más importaciones de bienes y servicios sobre el producto. Y cuando miramos los países, el grupito de países que señalaba Pablo, Austria tiene 111% de coeficiente de apertura, Dinamarca 112%, Finlandia 78%, Hong Kong 403%. Irlanda, de los nuevos, 229%. Y Uruguay ahora, en el último año, en el 2021, que es el último año con información, tiene 57%, pero fruto del rebote post-pandemia no es real, rondamos el 50%. Entonces, fue un crecimiento económico, pero sin el sustento de una sana apertura comercial. En eso coincido con Gabriel, que hace poco decía, volveremos a nuestras tasas mediocres de 2,5 o 3%. Uruguay no está haciendo una reforma estructural profunda, que tendrá que venir acompañada de cambios institucionalistas, pero la apertura comercial para mí es clave. Lo demás, después lo hablamos. Bien, bien. Pablo. Yo quiero responder desde lo que estábamos discutiendo, ¿no? Uno dice, ¿por qué los países prosperan y crecen o no crecen? Y hay como 3, 4 teorías alternativas. Algunos dicen, el tamaño del país importa, digamos. No importa el tamaño del país. Hay países pequeños que son prósperos, porque si el país es chiquito como Uruguay, el mundo es grande. Obviamente un país chiquito, cerrado al mundo, le va a ir muy mal, pero el tamaño no es una limitante. La geografía fue una hipótesis. Locaciones lejos de los mercados, consumidores, son un problema. Obviamente que son un problema, pero los costos de transporte en el mundo bajaron violentamente en los últimos 200 años. El mundo es cada vez más plano, no es la geografía. La cultura, otro candidato. No, nosotros tenemos culturas que no propenden al trabajo, o a la inversión, a tomar riesgos. Pueden tener algún rol, pero hay unos contraejemplos maravillosos. Las dos Coreas, dos países iguales, dos institucionalidades diferentes, uno próspero, uno de los más pobres del mundo. La cultura cumple algún rol. Pero mucho menos de lo que se dice. A veces la cultura es como, cuando no sabemos le tiramos la culpa a la cultura, por total eso, digamos, no podemos ir. Son las instituciones, y las instituciones son el gran candidato. ¿Qué pensamos? Instituciones inclusivas, por oposición a las instituciones extractivas, que ese es el planteo de Acemoglu. Extractivas son las instituciones porque la pregunta es si lo que importa son las instituciones, ¿qué hace que algunos países tengamos buenas instituciones? ¿Cuáles son las instituciones malas en Uruguay? Pero ¿por qué no elegimos? Si el problema son las instituciones, la pregunta de fondo es ¿por qué no elegimos esas instituciones que son las de la prosperidad? Claro. Y los países no eligen las instituciones de la prosperidad, más allá de que es difícil saber exactamente cuáles son. Porque los grupos de poder tratan de apropiarse de la mayor cantidad de beneficios. El colonialismo tuvo efectos y dejó en algunos lugares mejores instituciones y en otros peores instituciones. Y vuelvo a esto, yo decía, la economía de mercado es una institución clave. Otra institución clave para el desarrollo es un Estado potente. No un Estado grande, no un Estado obeso, un Estado potente, porque el Estado tiene que garantizar las reglas de juego, tiene que asegurarse que los mercados funcionen bien, tiene que corregir los resultados de los mercados. Los mercados cuando funcionan bien generan productividad, no generan igualdad. ¿Y dónde ves esos resabios de instituciones extractivas en Uruguay? De instituciones preventistas, extractivas, ineficientes. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos una economía tan cerrada? Y tenemos una economía cerrada porque, esa ha sido la forma en cómo los distintos grupos de presión han ido preservando ciertos derechos. La iniciación internacional creo que estamos todos de acuerdo que es clave. Yo lo que quiero enfatizar es que la iniciación internacional es una agenda, primero, unilateral. Obviamente que tenemos que firmar acuerdos de libre comercio con otros y para tener un acuerdo de libre comercio hay que tener a otro que lo quiera firmar con uno. Pero nosotros tenemos un montón de barreras que son absolutamente unilaterales. Ahora, una tasa consular, barreras no arancelarias, límites a las importaciones de algunos productos, registros engorrosos de productos que se transforman en verdaderas barreras a la competencia. Algunas prohibiciones directamente. Sí. Tenemos un esquema de seguridad social extraordinariamente generoso con los adultos y una política pública extraordinariamente miserable con los niños, extraordinariamente miserable con los niños. Entonces, tenemos relaciones laborales que están mucho más ocupadas en preservar los salarios de quienes tienen trabajo que en la creación de empleo
para los jóvenes, que en Uruguay tenemos un desempleo juvenil extraordinariamente ¿Lo alto. resumirías como que hay grupos de presión que inhiben transformaciones institucionales necesarias? No quiero ir al reduccionismo de que ese es el problema, pero digamos, tener mejores instituciones implica hacer reformas implica gestionar las tensiones de la economía política. Gracias, Pablo. Gabriel. A mí me parece muy interesante y coincido mucho con lo que Pablo acaba de señalar. Yo soy de los que adhiere a que las instituciones juegan un papel clave. Ahí toda la literatura de Dani Rodrik, del propio Acemoglu, es contundente al respecto. Y ha habido muchas polémicas muy interesantes. De hecho, me permito hacer un comentario sobre un viejo trabajo, creo que es Acemoglu, pero seguramente mis colegas me van a corregir. Un maravilloso paper que escribe allá por los años 2000, donde compara, para discutir este tema de la institucionalidad, el desempeño de las colonias británicas, de las colonias no británicas o las colonias españolas, y para eso toma las personas militares, para las cuales tiene información durante el siglo XIX, muertas, pero no en combate. Mostrando qué cosa, que en los países sajones, los muertos no en combate, militares, que es donde hay información, porque para la población no hay, son mucho menores que en territorios colonizados por los españoles. En algún sentido mostrando que el sistema de salud, que implícitamente, o las condiciones sanitarias que implícitamente están en las colonias británicas, son mejores que las que hay en territorios como los nuestros, a pesar de que ellos lo corrigen, lo advierten como una limitación de que una buena parte de las colonias españolas estaban ubicadas en territorios tropicales, donde la propensión a la enfermedad era mayor. Pero bueno, sin perjuicio de eso, el trabajo de Acemoglu aporta evidencia empírica que le da mucha fuerza al rol de las instituciones en relación a la cultura, digamos. Claro. Pero yo coincido con eso. Entonces, yendo a la pregunta muy rápidamente de Uruguay. ¿Qué sabemos? Los países crecen a largo plazo por acumulación de capital, por acumulación de mano de obra o de más gente trabajando para el mercado y por aumentos de la productividad total de los factores. Uruguay no es un país abundante en capital, tampoco es un país abundante en mano de obra, su transición demográfica está hecha, la probabilidad de que nuestra población económicamente activa crezca mucho es baja, por lo tanto los motores del crecimiento a largo plazo en Uruguay están básicamente en mejorar nuestra productividad total de los factores y en todo caso incrementar el capital humano, la calidad del capital humano que tiene, las horas trabajadas que generen más valor agregado por hora. ¿Eso qué supone? Que Uruguay tiene por delante reformas muy relevantes. La primera, en relación al sistema educativo. Nosotros tenemos que tener un sistema educativo más alineado a los desafíos del siglo XXI y eso supone recorrer muchas de las cosas que hoy están discutiéndose y que están arriba de la mesa en esta incipiente propuesta de reforma que este gobierno está poniendo arriba de la mesa, pero que hace muchos años venimos diciendo. Yo tiendo a coincidir bastante en los contenidos y en las orientaciones que pretenden desarrollarse. Tengo más dudas respecto de la forma en la que está teniendo que ser, pero eso es otra discusión. Pero en cualquier caso creo que ese es un capítulo central, que nosotros logremos que recuperar parte de la ventaja que teníamos en los años 60 en términos de años de educación de nuestra población económicamente activa es fundamental. Hay más ingenieros en un barrio de San Pablo que en todo Uruguay. Nosotros precisamos que nuestros ingenieros sean los mejores, de manera tal de que hagamos con poquitos la capacidad de atraer inversión y la capacidad de generar proyectos dinámicos. O sea que el capítulo del capital humano es crucial, y no solamente por razones económicas, también por razones de inclusión y por razones de cohesión social, por las oportunidades que abre para población de menores niveles de ingresos. Pero el otro gran capítulo es mejorar la eficiencia de la economía. Uruguay, si uno lo mira en 40 años, uno va a encontrar que nuestro sector transable ha progresado de manera extraordinaria. Nuestro sector agropecuario es mucho más eficiente del que era, está inserto en los mercados internacionales, ha logrado desarrollar actividades como la forestación, que es un producto intermedio, con lo cual nos ha puesto en los eslabones de las cadenas de comercio intrafirma, interindustrial, que es un éxito desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial, pero nuestro sector no transable es extraordinariamente ineficiente. El problema que tenemos es que, y además el sector no transable es un proveedor del sector transable, de manera tal de que los costos que inflige, tanto por impuestos como por exceso de costos, es un problema. El problema es que las reformas importantes en el sector salud, en el sector transporte, en el sector combustible, en el Estado propio, son complejas de arbitrar porque la mayoría de la población de este país trabaja en el sector no transable. Y cuando nosotros decimos que hay que aumentar la productividad del sector no transable, lo que esencialmente estamos diciendo es que se produzca más con la misma gente o se produzca lo mismo con menos gente. Y eso supone un gran desafío desde el punto de vista del mercado laboral y muchos desafíos para la política. Economía política compleja. Entonces, no es fácil, aunque yo soy de los que cree que
si uno lo mira, salvo en el tema de la apertura, que creo que tenés un punto respecto de que nos hemos dormido la siesta en los últimos años, en términos de tener una agenda ambiciosa. Si uno lo mira de Uruguay a largo plazo, yo diría que 40, 50 años hemos tenido un desempeño en términos de transformación y de cambios exitosos, sobre todo si lo comparo respecto a los 40 años previo a Uruguay y si lo comparo con lo que pasa en la región. Nadie que mira al Uruguay de afuera puede decir que esta es una sociedad que ha fracasado. Yo creo que es una sociedad que podría hacerlo mejor, que si nos cargáramos las pilas con un poquito estaríamos claramente prosperando más, incluyendo más gente, pero que si yo me comparo con el periodo 1930, 1960, o me comparo con lo que pasa a mi alrededor, yo creo que la generación que ha tenido responsabilidades de conducción del país no lo ha hecho mal. Lo podría haber hecho mejor, pero no lo ha hecho mal. Parece la comparación en la región siempre nos deja bien parados, no es un lugar de satisfacción. Pero vivimos acá, no vivimos en Singapur, no estamos en Asia. Y desde la vuelta más cortita la mirada, desde la vuelta a la democracia es claro en pobreza, también en apertura, moderadamente, mucho, pero bueno, que Uruguay avanza. Para ir cerrando les quiero pedir como un comentario final de Camila, la misma pregunta para todos, pero a ver, a mí me gusta cuando hablamos de estos temas aquello de cómo vota la gente con los pies, que me parece que es una bajada de estos temas complejos a una cosa más mundana. Bueno, ¿te gusta más aquel modelo, esta economía, aquella economía? Bueno, cuando la gente tiene problemas, cuando se queda sin laburo, cuando está en problemas, ¿a dónde se va a vivir? Es un buen reflejo que ya ha sido históricamente. Cuando nos miramos los datos y decimos Uruguay era un país de renta alta a principios del siglo XX, bueno, era cuando todos nuestros abuelos venían para acá. Nuestros abuelos no vinieron a fundar la patria con Artigas, vinieron cuando Uruguay tenía una renta per cápita que refleja eso que estábamos conversando. Bueno, mirando el mundo hoy en día, ¿qué países uno los mira y dice, bueno, acá hay una lucecita, hay alguien que lo está haciendo bien, hay algo para mirar? No sé, se me ocurre, los otros programas terminamos con, bueno, ¿qué le dirías a un joven de cada tema, no? ¿Qué país les parece o recomendaría como mirar con atención? No necesariamente andate para acá porque ya sería demasiado, pero como mirar con atención de que les parece que está haciendo algo bien, es interesante lo que está pasando, ha prosperado o por algún motivo creen que va a prosperar. Pablo, ¿te animás a arrancar? Sí, me da miedo de secarlos. A ver, yo creo que las democracias occidentales están crecientemente desafiadas, los liderazgos políticos están crecientemente desafiados, la democracia no está logrando canalizar las aspiraciones de la gente, pero si yo tuviera que elegir como un modelo, pensaría en los países escandinavos. Los países escandinavos combinan un alto grado de desarrollo económico, un altísimo grado de libertad, ahora después vuelvo sobre este tema un minuto, y un altísimo grado de igualdad, que creo que eso es como mi concepto de que es un país exitoso, digamos, ¿no? Uruguay ha bajado mucho la pobreza, pero hoy estamos discutiendo si la pobreza es 1,5 puntos más que antes del COVID, digamos. La discusión de fondo es que hace muchos años que tenemos un nivel de pobreza en 10% y que es un nivel muy difícil de bajar. Obviamente que está siendo un poco más alta que antes del COVID, porque esta recuperación es una recuperación con caída de salario real, eso de por sí ya está demorando, y sabemos que hay histéresis, parte de los que caen en la pobreza van a demorar en salir de la pobreza si no tenemos mejores políticas públicas, pero la discusión de fondo es que tenemos 10% de pobreza, que es mucho más dura de bajar, y tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos, y esto, digamos, combatir eso y asignar recursos, y vuelvo a lo miserable que podemos ser en algunas asignaciones de recursos y lo generosos que podemos ser en otras, digamos, asignar recursos a eso no es solo un imperativo ético, digamos, que refleje preferencias de cada uno, digamos, es también un imperativo de productividad, digamos. Es eficiente económicamente. Es eficiente económicamente, por si a alguno no le alcanzara el imperativo ético. Y arranqué diciendo las democracias están más frágiles, digamos, ¿no? Acemoglu, creo que exageradamente, pero Acemoglu en sus ensayos sobre la importancia de las instituciones pone mucho énfasis en que a veces pequeños momentos en la historia de los distintos países son como momentos de verdad, donde uno dice, pasaba tal cosa y de ahí se tomó este camino y este era un camino de prosperidad o este era un camino de no prosperidad. Creo que es una exageración de Acemoglu, pero la calidad de la democracia es mucho más frágil de lo que solemos creer. Gracias, Pablo. María Dolores. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio un poco ecléctico y creo que ese país ideal sería Uruguay del siglo XIX
con algunas cosas del Uruguay de hoy y con una democracia que, a contrapelo, que coincido con Pablo, que está desafiada la democracia en muchos países del mundo y en América Latina lo estamos viendo, pero Uruguay está sorteando con éxito, por más que hay líos, hay peleas, pero tiene una manera civilizada de resolver de dirimir las diferencias. Entonces yo creo que ese Uruguay del siglo XIX, donde había una clase dirigente de hacedores y de pensadores que era llamativa, porque no solamente teníamos empresarios como Piria, como el propio Reus, como el Barón de Maguán, ¿por qué no? Sino que teníamos José Pedro Varela, Carlos María Ramírez, Bá Ferreira, José Enrique Rodó, o sea, teníamos siglo XIX y comienzo del XX, ¿no? Hasta que Uruguay decidió cerrarse. Entonces creo que una mezcla de ese Uruguay, que todavía era muy inequitativo y había mucha gente en la pobreza y gente sin educación, con este Uruguay que tiene una trama social interesante y que tiene muchos problemas todavía que resolver, pero creo que ese Uruguay es al que yo anhelaría y al que podemos volver, y que yo diría, bueno, ¿qué había diferente en el siglo XIX? Creo que esa apertura que tenía el país al mundo hacía que hubiera un cambio de mentalidad, donde tú tenías que ganarte el dinero en el mercado y no en el pasillo de un ministerio. Y ese cambio de mentalidad creo que es posible de lograr. Yo realmente creo que es posible de lograr. Me gusta, estamos cerrando una nota más optimista acá. Hernán. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Dolores, ¿no? A veces nos cuesta ubicar los periodos de prosperidad de Uruguay, ¿no? El sentido común del uruguayo no está muy alineado con las estadísticas en este sentido, ¿no? El Uruguay que tenía un ingreso por habitante de país de primer mundo era el Uruguay de fines del siglo XIX. Séptimos. Ahí va. Y después nos entramos a alejar, ¿no?, de los países del primer mundo. Entonces, más allá de que cambiaron las condiciones y lo que sea, algo empezamos a hacer mal a partir de comienzo del siglo XX que nos fue alejando. Capaz que estoy abriendo un debate sobre el final. Y tenés un indicador económico para ahí esto es muy opinable. Como en el debate de Lula y Bolsonaro, por alusión pueden tener un minuto más capaz. Pero nos echan de acá. Creo que eso es bien importante. Yo también soy optimista como María Dolores. Creo que tenemos desafíos enormes. Comparto varios de los que señalaba Pablo en materia social, pero creo que tenemos capacidad de resolverlos. Por suerte, hoy Uruguay es un país de inmigración. Llegan los inmigrantes, ¿no? Por distintas razones y de distintos países, pero afortunadamente estamos llegando. Yo creo que eso para Uruguay es muy bueno, por lo que le aportan al Uruguay, pero además como signo de esto que vos decías de que la gente vota con los pies y que, te voy a robar una idea tuya, Agustín, esto de que creo que estaba en línea con lo que decía María Dolores. Uruguay tiene un gran activo en sus instituciones políticas y tiene un gran debe en sus instituciones económicas. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. No, nos debes el país que te gusta, pero Gabriel, te tocó cerrar. A ver, que estamos en la hora. Diría rápido, si yo tuviera que elegir un país que existe o un conjunto de países que existen por lo aspiracional mío, por mi ideología, pero no creo que necesariamente sea por todo el mundo compartible, claramente me identifico con el planteo de Pablo, que los nórdicos constituyen para mí un horizonte. Lo que pasa es que son de una diferencias tan grandes que es muy difícil poder imaginarnos algunas de esas cosas, incluso algunos de sus problemas sociales graves que tienen como sociedad para convivir. Punto uno. Punto dos. Antes de que María Dolores hablara, estaba pensando, yo efectivamente creo que Uruguay constituye un imaginario para mí de lo que es razonable. De hecho, me ha pasado muchas veces estar fuera de Uruguay, donde la pregunta es esta: ¿qué hizo Uruguay para hacer esto? De hecho, hace unas pocas semanas, unos pocos meses, estuve en Chile, reunido con gente del gobierno, cargos relevantes, y con gente del sector privado, donde la pregunta que nos hicieron a mí y a dos uruguayos más era ¿qué podemos hacer para convertirnos en Uruguay? Yo decía, bueno, en realidad no sé si les recomendaría que se convierta en Uruguay, porque hay un conjunto de cosas que no, pero además lo que Uruguay tiene de bueno para ustedes es un camino muy difícil de recorrer, porque Uruguay tiene una larga tradición de haber construido esos equilibrios y ese sistema político que funciona, y por lo tanto no solamente no sé si se los recomendaría, pero al mismo tiempo
tampoco sé si lo podrían hacer. Pero lo que sí es cierto es que para ese grupo de gente, tanto el sector público con orientación de izquierda, como empresarios duros, potentes, que los conozco hace mucho tiempo y que nunca hubiera querido que me hubieran preguntado eso, la pregunta era ¿cómo hacemos para converger a Uruguay? Y una frase que surgió de esas conversaciones, que la puso Juan Pablo Luna arriba de la mesa, era algo así como a Uruguay le falta un poco de tecnocracia, que a Chile le sobra, y a Chile le falta un poco política, que a Uruguay a veces le sobra. Yo creo que ese es un buen resumen de estos dos mundos bipolares que tenemos, de dos modelos. Una sociedad chilena muy exitosa para insertarse en el mundo global, que tuvo lugar sobre todo a partir de los años 90, pero que no tiene las herramientas para este mundo nuevo, que está cambiando a una velocidad tremenda, mientras que Uruguay, por no haber hecho algunas cosas también, parece estar mejor preparado para moverse en este nuevo mundo que se configura post-2008 y post-pandemia. Con lo cual yo creo que Uruguay tiene unas buenas bases para poder constituirse en un imaginario colectivo en términos de convivencia, prosperidad e inclusión, si superamos algunos de los temas que Pablo planteaba en materia de pobreza. El último comentario que me parece bien interesante, lo que decían Hernán y María Dolores, es el siglo XIX efectivamente es un periodo de prosperidad, sobre todo una vez que el país se pacifica, con un dictador, por cierto, con Latorre, que logra introducir un conjunto de innovaciones tecnológicas y con alguna visión en educación bien interesante, porque Varela fue su ministro en ese periodo, pero que lo que tenía como condición es una cierta de autonomía relativa de la élite. Que eso es lo que yo creo que nuestro sistema de convivencia y nuestro sistema político, que es muy potente en términos de que las demandas se canalicen bien, que las insatisfacciones se comprendan rápidamente, que hace que nuestro sistema político esté muy atento a esas manifestaciones de los grupos de presión y de los votantes, también es lo que genera la captura de esa élite, de manera tal de que esa visión modernizadora no esté. Entonces yo creo que lo que hemos perdido en Uruguay, y eso es lo que es interesante recuperar, es cómo lograr una élite con la suficiente grado de independencia, mirando lejos, con visiones de largo plazo, tomando decisiones como el alambramiento de la campaña, que fue una cosa compleja de instrumentar, pero que al mismo tiempo está en condiciones de construir un estado de cohesión o unas condiciones de cohesión como las que el vallismo construyó, que dieron lugar a una sociedad donde es razonable vivir y donde es agradable vivir, que yo creo que ese es un punto clave. Ser ricos y ser desarrollados no es solamente una cuestión de cuánto confort tenemos, sino donde nos sintamos de que no las amenazas o los riesgos están adecuadamente gestionados por la sociedad. Yo creo que Uruguay está en condiciones de recuperarlo porque tenemos un activo que para mí es el más importante. Nuestro sistema político es extraordinariamente potente. Yo sigo creyendo que hay un deterioro enorme del liderazgo mundial. Como muchas cosas, yo creo que Uruguay viene detrás de eso. Ese fenómeno todavía no está en Uruguay. Pero no estamos inmunes. No estamos, por supuesto, no estamos inmunes a nada. Pero yo creo que nuestro sistema político es nuestra gran fortaleza, a pesar de que a veces le endilgamos que es lento, que es demasiado conciliador, que pierde autonomía. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo sigo pensando que son las personas que mejor comprenden o que mejor detectan el olfato. Hay que presionarlos para irlos a hacer más rápido, para estresarlos un poco, pero no hay que pensar que no entienden nada. Muchas veces se juegan los cargos cada 5 años y eso ninguno de nosotros no lo hacemos. Una palabra más, porque no, estamos no volando, pero yo creo que, a ver, no debemos idealizar el siglo XIX. En el siglo XIX en Uruguay había muy poca gente, el stock de capital por 700.000 personas era infinitamente grande, digamos. Los recursos naturales por persona eran infinitos. Uruguay tuvo si tuviera que ser un periodo de mucha prosperidad, probablemente empezarían la Torre y la modernización con Varela. El primer vallismo fue extraordinariamente importante, la separación del Estado de la Iglesia, el voto popular, digamos, la conformación de un estado de bienestar incipiente, fueron cosas Abriste un tema que ahora fundamentales. Hernán y María Dolores, ahora vamos. Terminada la década del 30, empezaron nuestros problemas. El mundo cambió mucho después de la década del 30 en Uruguay. Simplemente no nos supimos adaptar. Los cambios que tuvieron lugar en el mundo a partir de 1930, cuando la potencia hegemónica cambió y se volvió más proteccionista y además fue rival a nosotros porque era una potencia intensa en recursos naturales como en Estados Unidos, nosotros nunca lo supimos decodificar. Ese es el fracaso. Da para un debate largo y le agradezco Bonilla que no pidió la réplica porque si no estamos toda la... No, volvemos la semana que viene. Debo ser el último furgonista. Lo único que me parece que me animo a poner un matiz es
que algo, y también, y una cosa que Hernán repite mucho, la dictadura de la Torre sin duda fue importante. Las estadísticas económicas del Uruguay dan que en el 1870, lo que reconstruyó Bértola para el proyecto Meissner, ya en 1870 Uruguay era rico en términos de PIB per cápita. Algo importante pasó antes. Pero muy poca gente y mucha riqueza. En la escuela nos grabaron, eso sí, pero en la escuela nos grabaron que todo el Uruguay empezó con la dictadura interna, con el militarismo y en el civilismo previo, en los gobiernos de Berro, en los gobiernos de Giró, pasó algo importante que hizo que Uruguay prosperara y que cuando llegó... La tesis de Ramón Díaz, yo tengo dudas con eso, pero bueno, entiendo que es interesante. Les agradezco muchísimo, muy interesante, creo que es para seguirla, capaz que nos quedó un poco amplio el tema hoy. Pensar Uruguay es un proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos el jueves que viene para conversar sobre otro tema. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias Pablo Rosselli, Gabriel Odone, María Dolores Benavente y Hernán Bonilla. Gracias. Muchas gracias. Muy divertido.